Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Hoy me acompaña la representante de la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, Catherine Miranda. Catherine, bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad un placer estar acá. Te he visto mucho por redes sociales. Sí, no nos hemos visto en persona, hemos No, hablado no, pero por ahí también he algunas visto el veces programa. del canal. Chévere, Sí, 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 gracias. sí, sí, súper interesante. Tenía ganas hace rato que pudiéramos conversar y pues estos son días de mucho movimiento político y quería empezar por ahí. Saliste de una jornada, de unos intentos ahí de llegar a la cabeza de la Cámara. Te han preguntado mucho, pero como tratando de verlo con cierto nivel de distancia, quería empezar por una pregunta de si tú pensabas que de pronto o lo viste cerca, porque cuando empecé a seguir la candidatura, dije, evidentemente el gobierno se va a atravesar y lo veía complicado. Entonces, ¿qué balance haces ya un poco en la distancia? Bueno, yo creo que estuvo bastante cerca hasta que el gobierno decidió intervenir. Cuando, cuando nosotros logramos hablar congresista por congresista, hicimos una campaña muy bonita. ¿Sabes qué es lo bueno? Digamos, a veces tú pasas 4 años sentado en ese, digamos, en ese recinto y no tienes ni idea de quiénes son tus compañeros, porque muy pocos son, digamos, o somos los que hablamos en el recinto y hay personas que pasan desapercibidas, personas que sí pueden hacer una proposición o que pueden hacer un proyecto de ley, pero que casi nunca hablan. Sí. Entonces tuve la oportunidad de conocerlos, tuve la oportunidad un poco como de acercarme a las regiones, yo soy de Bogotá, entonces eso fue, digamos, para mí muy satisfactorio, esa, ese reconocimiento de mis compañeros, eh, y hablar con ellos y darme cuenta que en realidad, fuera de las conversaciones que pueden llegar a tener con el gobierno nacional, si hay una molestia generalizada, si se evidencia una falta de liderazgo y un poco tal vez de dignidad en la mesa directiva de la Cámara de Representantes, pero hay un problema y es que uno es voto de opinión, uno es de Bogotá, uno no conoce muchas veces sus electores face to face. Eh, la, la realidad que vive, por ejemplo, un congresista de región es completamente diferente a la que uno vive como voto de opinión. Ellos tienen que estar, digamos, siempre hablando con las necesidades que tienen en Bogotá distan mucho de las que tienen en las regiones, así que el relacionamiento que se tiene con el electorado y también con el gobierno nacional es muy distinto al que puedo llegar a tener yo. Entonces ellos me decían, no, sí, usted es la mejor, usted es la que debe estar, su preparación, su trayectoria, eh, pero pues yo no sé si yo aguante una llamada del gobierno, porque el gobierno me prometió un hospital en tal región, porque el gobierno me prometió una carretera, porque el gobierno me prometió esto, lo otro. Entonces, eh, el voto, un poco de ellos siempre estuvo condicionado a que tanto el gobierno les iba a cumplir a ellos su, digamos, los compromisos que se tenían en regiones. Cuando el gobierno entra, hay 2 semanas completas de llamadas y entrevistas, entre comillas, ministros, congresistas, a decirles que lo que no les ha cumplido en 2 años, ahora sí se los iban a cumplir si votaban con Jaime Raúl Salamanca. Personas que nunca en su vida habían conocido ni siquiera la voz de Salamanca, terminaron votando por él con la expectativa de que el gobierno les cumpliera lo que en 2 años no les ha cumplido. Entonces, había claramente un desequilibrio entre lo que yo prometía, que eran garantías, independencia, frente a la posibilidad de tener proyectos, cupos, em, burocracia. Entonces era muy complicado ese escenario. Sin embargo, habíamos hecho un acuerdo, que el gobierno le diga lo que quiera. Acá el voto es secreto y usted vota a conciencia. Yo creo que, pues, obviamente el gobierno de ingenuo no tiene absolutamente nada. Entonces, lo que hizo para asegurarse que efectivamente los congresistas votaran fue meternos casi todo el gabinete el 20 de julio. Vimos, creo que había más ministros y funcionarios que congresistas. Entonces, estuvieron mirando el voto, asegurando que efectivamente la bancada votara por Salamanca. Entonces, mi lectura es, uno, eh,
que obviamente mi competencia no fue Salamanca, porque sí, como fue Salamanca, pudo ser cualquiera de los otros 5 que también estaban en la baraja, sino fue una competencia contra el gobierno nacional, completamente desequilibrada, donde para mí era burro amarrado contra tigre. Sin embargo, yo quise darle la oportunidad a la Cámara de Representantes, a mis compañeros de bancada, de votar por una opción diferente a la que nos estaba imponiendo el gobierno nacional. Yo decía, así me saque un voto, así me toque a mí sola postularme, yo creo que vale la pena presentar una candidatura independiente. Esa fue un poco la apuesta y pues los compañeros, un poco con la expectativa de lo que les puede llegar a dar el gobierno, pues votaron con el gobierno. Y ahí tengo como 2 puntos. Bueno, fueron al final 114 votos para él, 69 para ti. Y por un lado, pues en general los gobiernos siempre muestran el músculo en las elecciones de las mesas directivas, es decir, ¿qué iba a ser diferente en este frente a otro de lo No, que tú has visto no, antes? no, no, nunca, primero nunca hemos tenido, yo he visto, yo he visto 14 elecciones de mesas directivas. Estaba en el Congreso en 14 elecciones. Nunca vimos un desfile de 8 ministros, director de planeación y colpensiones, revisándole los votos a los congresistas. Eso nunca había pasado. 2, siempre se llega con candidato único. Entonces la injerencia en las mesas directivas es casi nula. 3, usualmente los partidos de gobierno, recuerda el famoso Anatolio Botesí. Sí, Entonces es absolutamente sui generis en este gobierno que gente que hace parte de partidos de gobierno tenga críticas hacia el gobierno. Eso no pasa en el Congreso de la República y nunca había pasado. Entonces, digamos, esos son elementos con los cuales no podemos comparar la elección del sábado con las anteriores elecciones de mesa directiva, porque usualmente eso ya llega arreglado. sí, sí. Y en este caso se divide aún más. Quiero que hablemos un poco más de los verdes ahora en un momento, pero como resultado de que hubiera terminado llegando a ese voto dividido, como tú decías, entre Salamanca y tú, ¿cómo queda el postmortem del partido después de esto? Bueno, yo siento que el partido viene partido Sí, desde hace muchísimo tiempo. Eh, el partido se ha convertido como en una colcha de retazos donde tiene un músculo tradicional, un músculo de estructura fuerte que se camufla detrás de voces de opinión como las nuestras. Entonces, es un partido que juega como un poco a dos bandas. sí. Eso es lo que lo que nos ha mostrado es que, por ejemplo, muchos de los congresistas que están hoy en el partido son absolutamente desconocidos para la opinión pública y tienen un relacionamiento distinto con el gobierno nacional. Entonces, yo te digo, yo nunca he pisado el Ministerio de Agricultura. Yo nunca he pisado muchísimas entidades del gobierno nacional porque mi relacionamiento no implica ni gestionar recursos, ni gestionar vías, ni nada por el estilo, ya que Bogotá tiene un relacionamiento distinto con el gobierno y se hace de manera directa. Entonces, ese tipo de, digamos, de distanciamiento que tenemos algunos de cómo esa ala del Partido Verde hace política, pues nos hace tener distintas visiones y distintos pronunciamientos frente al gobierno. Entonces, nosotros hemos planteado, pues desde el Partido Verde se ha planteado desde hace alrededor de casi un año la posibilidad de una decisión. Ya de hecho salió Claudia López, salió el profesor Antanas Mocus, y estábamos un poco a la espera de si podíamos recomponer esto. Y fue un poco la apuesta que tuvieron las directivas del partido, que recompusiéramos el partido alrededor de mi candidatura. Sin embargo, con la injerencia del gobierno nacional, pues
no solamente se va a llevar por delante no solamente se llevó por delante la mesa directiva, sino yo creo que el futuro del Partido Verde, porque hoy está más que nunca vivo la posibilidad de la decisión en el partido. Ha habido de tiempo atrás, desde que empezaron las diferencias entre ciertas personas del Verde y el presidente, como una tendencia de el presidente Petro de poner en el reflector ciertos nombres y decir como aquí es donde está un poco la razón de o la oposición, el saboteo, las cosas que no están caminando y tú has estado en esa lista y en ese foco con frecuencia. Pero también a mí otra de las cosas que me parece relevante es que desde las personas que apoyan a Gustavo Petro, ¿no? Muchos de ellos en Twitter y pues esta discusión tan estridente que vemos tantas veces en redes sociales, hay como cierta mirada a decir, claro, es que estas congresistas estaban desde el comienzo infiltradas en este apoyo al gobierno y realmente nunca estuvieron subidas en el proyecto. Entonces, mi pregunta es como, en qué términos evalúas tú esa relación en la que estás de exposición del presidente, que es muy duro, también le pasa a muchos periodistas, pero donde también hay un elemento subyacente político, decir, aquí es donde siempre han estado poniéndose y en realidad nunca lo estuvieron apoyando y pues tuvieron ustedes un intercambio de tweets, recién terminó la elección de las mesas arrancando la semana. Bueno, primero yo poco redes sociales. Entonces, digamos, no tengo un seguimiento claro de las redes sociales. Sí, me sorprende eso, me No, sorprende que me digas la eso. verdad, poco las redes sociales. Pues entro, coloco un trino y me salgo, pero que yo dure tiempo chismoseando redes sociales, stalkeando y todo ese tipo de cosas, no. Em, Segundo, la gente tiene que reconocer que nosotros llegamos posterior a nuestra elección. Sí. Así que primero, no le debemos absolutamente nada al presidente Gustavo Petro. Por el contrario, nosotros fuimos quienes decidimos apoyar pues, su candidatura. ¿Motivadas por qué? Motivadas por, digamos, tal vez esa esperanza y ese anhelo de cambio que creo que no solamente tuve yo, sino millones de colombianos y que hoy estamos profundamente decepcionados, desilusionados en que las cosas no solamente son iguales que antes, sino tal vez peor. Entonces, yo cuando me senté con el presidente Gustavo Petro, yo no estaba tan convencida de apoyarlo, la verdad. A mí me hicieron una encerrona. Me hicieron una encerrona porque mi abuelita quiere mucho a Petro. Bueno, quería mucho a Petro. Y le dijeron a Petro, usted le puede llegar a Caterina, es por la abuelita. Ah, no Entonces friegue. a mí me sentaron a mi abuelita, a Petro y a mí para ver si llegábamos a un tema de apoyo. Dentro de la discusión que tuvimos, yo le dije, presidente, expropiación no. No, Catherine, ¿cómo se le ocurre? Constituyente, presidente. No, la constitución del 91 hay que defenderla. Presidente, el relacionamiento con el Congreso, ¿cómo va a ser? Argumentos, Catherine. Eso hay que acabar la mermelada, no sé qué. Y yo, no, bueno, presidente, bajo esas condiciones, y si usted me asegura eso, pues yo lo apoyo. Esa fue los condicionamientos que nosotros tuvimos pues para apoyar al presidente. Y no solamente fui yo, también estuvo el profesor Antanas Moco. Nosotros lo hemos apoyado en dos elecciones, en el 2018 y en el 2022. ¿Por qué? Porque realmente estamos convencidos que el país necesita un cambio. Estamos absolutamente convencidos que hay unas desigualdades profundas. Estamos convencidos que el país necesita una reforma laboral, pensional, de salud. Tal vez nos podemos encontrar en el fin. Y en el fin nos dimos cuenta en el 2022 que nos encontramos. Lo que no estamos compartiendo mucho son los medios que él está utilizando para lograr ese fin. Entonces, yo creo que el país, la política, incluido el presidente, se malacostumbraron. Creyeron que por ser partido de gobierno todo el mundo tiene que votar sí sin siquiera leer lo que se está votando. Y eso es una costumbre relativamente constante en el Congreso de la República, que usted no lee lo que vota. Y la gente, como votan por paquetes, como no se le obliga a hablar, entonces nadie lee, nadie estudia, nadie vota con conciencia. O son muy pocos, tal vez. Pero, pues, a mí, yo sí tengo UTL. Muchos congresistas no tienen ni siquiera UTL. Todas la tienen en regiones y pagando compromisos.
Yo tengo una UTL que es maravillosa, que le gusta estudiar, que le gusta leer, y tenemos una red de apoyo muy grande con universidades, por ejemplo, yo soy de las económicas con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que nos dan unos insumos muy importantes para hacer nuestro trabajo, y pues al ver reformas tan graves como la salud para mí, pues yo por responsabilidad tengo que votar no. Que en este episodio, para hacer un paréntesis o más bien una acotación ahí, en el episodio de la reforma a la salud es donde surge una de las grandes polémicas de una idea de acusación, de saboteo, de que ustedes en un momento cierto sector que estaba oponiéndose a la reforma estaba haciendo jugadas Jugaditas. legislativas para que no se tramitara. Que yo con cierta distancia pues lo veo como, bueno, como usan las reglas unos las usan otros pues para intentar poner en juego Yo sus te estrategias. pongo esto. Con lo que te dije anteriormente, no estudian, no leen, no se dan cuenta ni de lo que votan. Y pues nosotros necesitábamos un espacio para generar la conversación necesaria con los diferentes actores que se iban a ver involucrados en la modificación del sistema de salud, pues pasamos la proposición. Votó por unanimidad todo el pacto histórico. Yo no tengo la culpa que no estén atendiendo lo que están votando. Yo sí escucho lo que yo voto y yo sí estoy pendiente. Lo leyeron en voz alta y todo el mundo votó. No una sola persona que se opusiera. Entonces el problema no es mío. Yo lo que estaba buscando era espacios de reflexión y que esto no fuese a pupitrazo limpio, sino que de verdad permitiéramos que otros actores que no habían sido escuchados fuesen escuchados y tal vez hacer unas mejoras a la reforma. Nunca fue con la intención de parar la reforma, nunca fue para archivarla ni nada por el estilo. Por ejemplo, yo decía, la vigencia. Modificar el sistema de salud trae unas repercusiones grandísimas y tiene que tener, digamos, con antelación unos procesos que se tienen que adecuar, un engranaje para que eso pueda funcionar. ¿A quién se le ocurre que se puede modificar el sistema de salud en 2 años para 50 millones de colombianos? Eso es profundamente irresponsable. Ellos dijeron que sí, que se podía. Yo hablé con expertos y los expertos decían, mínimo la transición tiene que ser entre 7 y 10 años. Si no, hay un colapso del sistema. Yo le dije al gobierno, a mí me modifica la vigencia, yo voto la reforma. No, no se puede porque es que necesitamos eso ya para que el presidente muestre Resultados, sí, que lo está resultados. haciendo. Le dije, usted no puede poner en riesgo la salud de los colombianos simplemente por el interés mezquino de un gobierno de decir, lo logré. Entonces, ese tipo de reflexiones eran las que a mí me decía, pues digamos, actuar de la manera en que busquemos digamos, el micrófono para que escuchen a los expertos. Otra cosa, por ejemplo, es el presidente Petro a mí me culpa de que no se ha podido hacer la reforma agraria. Sí. Primero, nunca han presentado una reforma agraria en el Congreso. Segundo, cuando sucedió, donde estábamos en la discusión del plan de El desarrollo, artículo, sí. hubo un artículo famoso. Y ese artículo famoso yo lo denuncié en los medios de comunicación y ante la opinión pública y a todo el mundo le consta. Porque en ese entonces la ministra Jennifer Mujica me citó en el ministerio y le dije, ministra, yo no voy a ministerios. Si quiere usted, venga y hablamos. Nos sentamos por acá en Chapinero en una cafetería y le dije, ¿qué necesita, ministra? Yo ya estaba recogiendo las firmas para la ponencia. ¿Qué necesita, ministra? Me dijo, Catherine, necesitamos meter un artículo dentro de lo que ya se había aprobado como ponentes. No era que diéramos la discusión, querían que yo metiera un artículo por debajo de la mesa. Y yo que dije, no, ministra. 1, eso es un delito. Y 2, digamos, uno hace, digamos, ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando quedó mal redactado, faltó una coma, un punto, digamos, cosas gramaticales, eso uno lo puede arreglar. Y los compañeros a uno le dan la legitimidad para poder hacer ese tipo de cosas. Jamás meter un artículo. Menos un artículo que proponía una expropiación en 21 días, acompañada de fuerza pública, pero adicionalmente donde se eliminaba el debido proceso y el derecho a la defensa de los propietarios. Entonces dije, yo no voy a hacer esto. Y no lo hice. Y creo que hice lo adecuado y lo que es correcto, y fue salir a los medios de comunicación y decir, la ministra me pidió
que emitiera este artículo, no lo voy a hacer, quieren hacer una expropiación expresa en Colombia. Cuando sucedió eso, el presidente Gustavo Petro, los congresistas del Pacto Histórico y la ministra negaron la autoría de ese artículo. Ellos dijeron que ese artículo no era de ellos, que el de ellos era el que ya estaba en el plan de desarrollo. Hoy, con los trinos del presidente Gustavo Petro, está aceptando que primero ellos son los autores de ese artículo. Y segundo, es lo que realmente quieren hacer. Y yo le digo, demos la discusión. No sé si eso es bueno, eso es malo, o le conviene o no al país. Pero por lo menos demos la discusión de frente, porque en ningún momento en la discusión del plan de desarrollo alguien del Pacto Histórico presentó esa proposición oficialmente ante el Congreso. Y también tuve diferencias por ejemplo, en la reforma política. Mi gran problema con Petro fue en la reforma política. Cuando yo leo el texto que llegaba a la plenaria de la Cámara, yo veo un texto que dice que los congresistas son congresistas. Renuncian de mentiritas, pueden ser ministros, pero si Petro los echa, pues, le guardan la curul. Eso no es serio. Y segundo, que para amarrar el Congreso a la reforma política les prometieron que la conformación de listas para el 2026 organizadas de acuerdo a la actual composición del Congreso. Carlos, eso es borrar de tajo la democracia. Si nosotros vamos a presentar unas listas por partido diciendo cuál es el orden que es la actual composición del Congreso, pues obviamente estamos quitándole la posibilidad a personas que se elijan. Eso sería prácticamente regalarle la reelección. O sea, ¿para qué elecciones en el 2026 si vamos a hacer ese tipo de jugaditas? O sea, para mí hubiese sido fácil. Yo soy la más votada de la Cámara de Representantes. Yo ya tendría lista la reelección. ¿Es lo correcto? No. Y me opuse a muerte y logramos tumbar esa reforma. Entonces, esas han sido las diferencias que yo he tenido con el presidente, porque él cree que por el hecho de ser partido de gobierno, pues uno tiene que votarle todo y no cuestionarle nada. Déjame volver a partir de estos episodios, como al planteamiento de este distanciamiento con el gobierno Petro y a esta conversación tan interesante que mencionas con él y con tu abuelita sobre apoyarlo o no apoyarlo, porque creo que acá pasa algo, y es que mucha gente que ve esto desde afuera, que estaba siguiendo personas del Partido Verde, con cierto nivel de simpatía con el proyecto del presidente, pero también con escepticismo de votarlo en su momento, hoy en día también se preguntan como, bueno, ¿y dónde cae la moneda en términos de la responsabilidad de que estuvieron subidos o subidas en ese proyecto o lo apoyaron de cierta manera, y ahora ya dicen nosotros no estamos de acuerdo? Pues que evidentemente había que expresarlo, pero que de cierta forma denota como que nunca hubo ese puente, o que en el momento en que ya no funcionó se distanciaron. Me parece que ahí hay algo que le termina haciendo algo de ruido a la gente que lo sigue, y es, bueno, ¿en qué consistió finalmente estar juntos? O sea, ¿fue algo que existió y que se pudo pedalear un poquito? ¿Hubo algún momento de acuerdo, o simplemente cuando tú ya empiezas a ver que él está en esos proyectos de distancias? Para decirlo de una manera más simple, ¿dónde queda finalmente la responsabilidad de haber estado en ese proyecto y si era al final un apoyo tan decidido como muchas personas desde ese espectro dicen que no fue? Antes de la votación del presidente, yo me senté una vez con él. Y ante también la opción de Rodolfo, pues claramente mi posición fue en sentarme con el presidente Petro y creer en su palabra, así como millones de colombianos, teniendo en cuenta que jamás iba a empeñar mi función de control político y legislativa en el Congreso de la República. Eso jamás estuvo condicionado, jamás se lo prometí ni nada. De hecho, le dije todo lo contrario. Yo voy a hacer control político. Me encanta hacer control político y lo voy a hacer. Entonces, tal vez hay una responsabilidad, y por eso yo he sido como tal vez un poco fuerte en oponerme a las cosas que yo considero le hacen daño al país, porque también siento una responsabilidad de haberlo elegido, y con las posiciones que he tomado no es porque le quiera hacer daño a él, ni al gobierno, ni para de contar. Es todo lo contrario. Yo lo que he procurado es hacer las alertas necesarias, intentar hacer las modificaciones necesarias a los proyectos, a las iniciativas que tiene el presidente para que no cometa errores. Entonces, por eso tal vez he tenido como
como una participación mucho más activa en el Congreso, porque siento una responsabilidad, porque, Carlos, para mí no ha sido fácil. Yo salgo a la calle y hay gente que me dice, oiga, ¿vio en lo que nos metió? Claro. A mí eso me ha pasado. Entonces yo digo, sí, pero dése cuenta que yo también estoy haciendo el control político, dése cuenta que yo paré estos artículos de la reforma política, o sea, porque siento una responsabilidad y la estoy asumiendo. Estoy asumiendo el costo político de lo que implica, porque es que, lo que te digo, muchas personas a mí me han jalado las orejas en la calle. Entonces, por eso he procurado ser como un poco de equilibrio con lo que yo considero, puede que a veces me equivoque, puede que a veces no, pero con lo que yo considero eh, que es pues, en dónde está actuando mal el presidente. Y lo hago, y yo le dije al presidente, hace un año me reuní con él en privado y le dije, presidente, a usted puede que no le guste la crítica, pero primero yo no tengo interlocución con usted. Segundo, y esto de verdad pasa, o sea, yo nunca me senté con Velasco, nunca. Nosotros decíamos, ¿quién es nuestro interlocutor para decirle, venga, estas son nuestras proposiciones en la reforma a la salud? Nunca tuvimos un interlocutor. ¿Y por qué Velasco no aparecía siendo una persona tan entrenada y con tanta cancha en la relación con Congreso, viniendo de allá? Porque tal vez está entrenado es en el relacionamiento con la política tradicional y no en el argumento va, argumento viene. Y dos, porque yo siento que están hablando de un diálogo nacional, de un gran acuerdo nacional, pero si usted no está dispuesto a entender que el que piensa diferente puede enriquecer su argumento, y si usted no está dispuesto a ceder, ahí no hay posibilidad de diálogo. Entonces yo les dije, vengan, es que a mí Petro me dijo hace un año, necesito que me ayudes con las reformas. Y le dije, sí, presidente, es que yo tengo unos puntos con los que no estoy de acuerdo. Yo con quién puedo hablar esto. No, es que eso es inmodificable. Entonces le dije, pues entonces también lo es mi voto. Porque si usted no está dispuesto a ceder ante un buen argumento, pues ahí no puede existir una interlocución válida. Entonces, pues nosotros decidimos, hubiésemos preferido, sin lugar a dudas, que estas conversaciones fueran de manera privada y que llegáramos a acuerdos con el gobierno nacional, pero nunca hemos tenido interlocución con el gobierno nacional. Quiero redondear lo del Partido Verde y la responsabilidad política para poder mirar hacia adelante, ¿no? Pues porque nos vamos a quedar un poco en todo lo que no ha funcionado, en la fractura, pero pues De viene este acuerdo. periodo legislativo, faltan 2 años de gobierno y me interesa mucho oír lo que tienes para decir sobre eso. Pero alrededor de esta idea del argumento va, el argumento viene, una de las cosas que le han criticado mucho a los verdes, pero pues ya dentro de esta fractura es difícil donde pone uno la responsabilidad, pues es que han participado el gobierno, han tenido participación burocrática, es el caso de Sandra Milena Ortiz, el caso de Carlos Ramón González y pues de otros nombres que han estado, pero ya más desde la perspectiva individual. Hace poco Cuestión Pública sacó un artículo donde decía que en particular personas que han estado en tu tele o que han financiado tu campaña han tenido puestos o han tenido participación burocrática. Ese es el planteamiento, pues porque de lo que yo alcanzo a ver ahí no encuentro pues como un vínculo adicional, sino es un poco los nombres que se ponen y los antecedentes de esas personas. Entonces quisiera pues por un lado empezar por ahí. ¿Cómo lo respondes? Porque además salió sobre la coyuntura de la elección y ya lo conectamos con esto del Partido Verde y su participación en el gobierno. Sí, a mí me pareció bastante irresponsable la publicación de Cuestión Pública. Yo entiendo la intención y además un poco el momento en el que salía, que era la presidencia de la Cámara, pero si usted hace un estudio juicioso y un hilo juicioso de qué es lo que están diciendo, me parece profundamente irresponsable. Por ejemplo, hablan de una empresa que se llama San Francisco, que no financió. Yo contraté en el 2018. San Francisco fue la que en su momento hizo las estrellas en el piso del profesor Antanas Mocos Campaña de de accidentes en publicidad, las vías. tal cual. Sí. Yo la contraté, ¿por qué? Porque me parece que son un hit completo para, pues, para hacer todo este tipo de símbolos, además porque nosotros somos muy de símbolos. Pues entonces resulta que están haciendo suma de que yo lo contraté, que todos los contratos que ha tenido San Francisco antes y después de mi campaña son responsabilidad mía. Esta empresa la conocí yo por el profesor Antanas Mocus y estuve desde su alcaldía. Entonces pretenden eso. Dos, por ejemplo, hablan de personas en específico de mi UTL, que posterior
o anteriormente han tenido contratos. Pues yo contrato gente con experiencia. Yo soy política. En mi UTL, ¿qué se necesita? Abogados, economistas. Pues muchos de ellos los contrato es porque los he conocido a lo largo de la vida o que han trabajado en el Congreso de la República o algo así. Porque necesitamos conocedores de ley quinta, conocedores de la Constitución, de contratación, de tributario. Entonces, pues yo qué contrato, pues el círculo que uno conoce, y muchos de ellos ya habían trabajado en el Congreso de la República, como es el caso de Diego Velázquez, que dice que ahora está contratado en el Mintic, por ejemplo, y que estuvo contratado en el SENA. Pues resulta que Diego Velázquez los conozco yo desde el 2010, cuando yo fui asesor en el Congreso y él era asesor de otro congresista. Toda su vida ha trabajado o en el Congreso de la República o en todos los gobiernos. Trabajó en el gobierno Santos, trabajó en el gobierno Duque y hoy trabaja en el gobierno Petro. ¿Por qué? Porque es experto en ley quinta. Yo lo contraté en mi UTL los primeros meses para que me echara una mano y me entrenara a la UTL en conocimiento de ley quinta, cómo se manejaba el Congreso, no sé qué. Posteriormente se lo llevó una ministra a trabajar con Duque y luego entró a trabajar gobierno Petro en el SENA y luego entró a trabajar en Mintica. Ahorita está de asesor de Liscano. Pero es una persona que conoce todo el Congreso. Entonces dicen que todos los contratos que Diego tuvo posterior a que estuve en mi UTL son de mi responsabilidad. O sea, tu planteamiento ahí, para interrumpir y entender bien, es que se están suponiendo nexos o participaciones simplemente porque son personas con las que en su momento trabajaste, tuviste alguna Tal cual. relación. Yo te digo, por ejemplo, es como decir, yo contraté publicidad con RCN, que en el 2018 compré unas cuñas. En la W, compré unas cuñas de la W. Entonces ahora todas las cuñas, mejor dicho, yo hice un contrato con la W, hice un contrato con RCN para que me pasaran cuñas para la campaña. Entonces ahora van a decir que todos los contratos que hoy tiene el gobierno nacional con RCN para publicidad son responsabilidad mía. Yo creo que es bastante ligero ese tipo de apreciaciones. Esto ellos lo ponen en un planteamiento más general de, como decía, que el Partido Verde ha tenido participación Ah, burocrática sí. del gobierno. Pero entonces ahí quiero, para rondearlo con otro punto, y es, pues no pido más allá que tengas que hacer algún comentario sobre eso, si quieres, pues que respondas por las vinculaciones de otras personas, pero se equivocó ahí el Partido Verde al finalmente aceptar participación en el gobierno cuando no parecía claro que tuviera una interlocución en las políticas públicas del gobierno. Esa conversación se dio en su Pues momento. digamos, yo siento, ahí van dos cosas. A mí me parece bastante un poco cómico y de doble rasero que me cuestionen a mí por unas cosas que son absolutamente, pues, digamos, normales, que una persona tenga varios trabajos y no por eso pues se me tiene que relacionar a mí con ellos. Cuando hoy vemos de verdad que una ministra tiene al hijo, al tío, al primo y al esposo dentro del mismo estado. Usted nunca va a encontrar que yo tenga un familiar vinculado laboralmente con un gobierno, ni con Duque, ni con Santos, ni con Petro. Nunca lo he hecho. Entonces, ahí hay un doble rasero muy grande. Segundo, yo sí creo que cuando gana alguien y se ayudó digamos, a que esta persona quedara elegida, pues se gobierna con los amigos, se dice. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero acá falta una regulación y que esto esté sobre la mesa. Porque entonces acá yo sí creo que tiene que haber una responsabilidad política de los partidos y que esto sea de frente a la opinión pública. Entonces que diga, no sé, el Partido Verde tiene el SENA, porque el Partido Verde tiene el SENA, tiene el ICA, tiene otras entidades que no recuerdo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad política del SENA en términos de indicadores absolutamente medidos? El SENA se entregó en determinado estado. Sí. Los indicadores a un año es que el SENA va a tener un número mayor de egresados, un mayor impacto dentro del mercado laboral de sus egresados, cosas por el estilo. Y yo creo que si eso se pone sobre la mesa,
digamos, el país avanza y es mucho más transparente. No que de manera solapada metan personas y que uno sepa, pues, es en los pasillos, que es que ella es la que le responde al partido tal, ella, este funcionario le responde a tal partido. Yo creo que si se llega, pues gobierne con los partidos que ganó, es completamente normal, pero también creo que se tiene que asumir una responsabilidad, digamos, de esas entidades que, digamos, que van a dirigir estos partidos políticos. Eso pasa en eso pasa en otros países del mundo como Inglaterra. Pues entonces asumamos la responsabilidad y no seamos solapados. Dos, hay cosas que también hay que regular, el tema del lobby. El lobby por parte del gobierno nacional, pero también el lobby por parte de las empresas. Yo creo que acá nos falta un poco poner en plata blanca lo que pasa en la vida política, en la realidad, y no te puedo decir si es bueno o malo. Porque si, por ejemplo, el partido de la U tiene una buena hoja de vida y es una responsabilidad, pues que lo asuma, pero que lo asuma de cara al país con lo bueno y con lo malo que implica, pero no de manera solapada como está pasando hoy, donde se dan responsabilidades, donde no asume ninguna responsabilidad el gobierno nacional. Yo sí creo que tienen que asumir responsabilidades y eso se hace hoy. Por debajo de la mesa, pues subamos eso sobre la mesa y digamos qué es lo que está pasando y quién asume la responsabilidad con indicadores de manera juiciosa. Yo creo que se puede hacer en vez de esconderlo. Una última pregunta del partido a partido, y es que supongo que estas diferencias entre ustedes también ha implicado rupturas de amistades o de desconexión entre aliados políticos. Tú fuiste fórmula a la Cámara por Bogotá en compañía con Inti Asprilla, que iba para el Senado. ¿Cómo está la relación de ustedes políticamente? Como, pues porque yo mirando nomás las menciones y los intercambios, antes había como una más constante. Hoy en día yo no sé, pero lo que yo veo desde afuera, pues es que él está más en la orilla del apoyo al pacto histórico y al gobierno Petro. Tú, por supuesto, ya sabemos en dónde estás. Eso también implicó como un cortocircuito ahí. Inti es un hombre de izquierda. Su papá fue militante del M-19, Del gabinete del presidente del de la gabinete alcaldía. del presidente de la alcaldía. Entonces, digamos, yo entiendo, digamos, sus posiciones políticas. Nosotros hemos tenido diferentes discusiones, a veces nos tiramos el teléfono, otras veces no, frente a lo que está pasando. Y le digo, Inti, ¿a ti no te cuestiona esto? Oye, Inti, es que a mí me preocupa esto. Él me dice, oye, Catherine, está siendo demasiado dura. Mira que eso también pasó en el otro gobierno. Y yo le digo, ok, entonces lo justificamos y miramos para otro lado, o qué hacemos. O sea, esas discusiones son constantes. Yo, por ejemplo, no puedo creer que durante el gobierno de Duque nosotros nos rasgamos las vestiduras cuando creo que fue cónsul el hermano de Paloma Valencia En Miami, en sí. Miami, que tenía todas las credenciales, que hablaba inglés, que era profesional, y nosotros cuestionamos ese tipo de nombramientos. Hoy, personas que no tienen las credenciales, que ni siquiera hablan el idioma a donde van a ir, que ni siquiera tienen bachillerato, algunos, bueno, bachillerato sí, pero no tienen ni un pregrado, los estamos justificando. Y eso sí está bien y lo otro está mal. Entonces, a mí esa doble moral no me gusta. O, por ejemplo, cuestionábamos y hacíamos mapas gigantes diciendo el cartel, el mapa genealógico de la contratación en tal. Que Y acá se hoy, podría ahorita hacer también, sí. y hoy estamos viendo con compañeros míos precisamente que antes, con los cuales yo antes criticaba ese tipo de actuaciones en el gobierno Duque, pues hoy mis compañeros tienen hermanos, tíos, primos, abuelos dentro del gobierno nacional y ahora sí les parece bien. Entonces, claramente ha habido un distanciamiento. Eh, Hemos procurado hacer como suave porque el 2026 va a llegar. Y Y ya uno la viene. amistad, sí, o sea, y uno la amistad no la puede perder por un tema político. Pero pues digamos, a mí sí me ha desilusionado bastante, bastante porque yo he tratado de mantener digamos, la coherencia entre lo que yo criticaba al gobierno de Duque, lo estoy criticando ahorita. Yo no estoy mirando para otro lado. Yo no estoy tratando de justificar y hacer maromas para que la ciudadanía crea que es que lo que Petro está haciendo está bien. No, a nosotros nos vendieron unas ideas, a nosotros nos vendieron unas ilusiones y hoy
por el afán de llegar a ese objetivo de reformas, de todo, pues estamos cayendo en las mismas prácticas. Y pues a mí eso me parece una incoherencia terrible. Antanas decía que uno el capital político no es para guardarlo como en una cajita, en un tesorito, sino es para gastárselo. Y yo he dicho, si a mí sí me cuesta en las próximas elecciones, así me cueste lo que me cueste, Carlos. Pero yo creo que uno tiene que mostrar un tris de coherencia entre lo que decía hace 3 años y lo que está pasando ahora. Pues hablemos como conectándose con esa, con lo que viene, además en los minutos que quedan, que sé que tienes agenda apretada, porque, a ver, en dos partes. Una es, uno habla con la gente y dice, el gobierno Petro ya se acabó, estos 2 años van a ser simplemente de él defendiéndose, las reformas trancadas, abrió esa beta del fast track que no parece que tenga futuro, sobre eso también ha habido diferencias con el nuevo presidente de la Cámara. Entonces, desde afuera, como tú desde ese rol de oposición que tienes, como qué le dice uno a la gente, bueno, ¿dónde pone uno la atención cuando finalmente dice, bueno, pero es que 2 años es bastante tiempo? Y dentro de esa reflexión, un énfasis en el que tú estás trabajando, donde tú quieres poner pues tus fichas de, bueno, vamos a tratar de salir por acá, sabiendo que las cosas en el Congreso están difíciles, que hay un clima complicado y que ya se viene el 26, a pesar de que en teoría no deberíamos estar hablando todavía de campaña. Bueno, primero, yo no me considero en un rol de oposición, creo que eso es que nos están encasillando. Eh, yo no he hecho la primera moción de censura, yo no he hecho el primer debate de control político. Yo casi la mayoría de reformas y de propuestas del gobierno se les he apoyado. Te dirías, no estoy en No, oposición. yo me leo en una independencia deliberativa. Mm, bastante mocusiano, sí. En una independencia deliberativa donde tú apoyas lo que es bueno y lo que es malo, pues no. Entonces yo creo que esa es la lógica un poco en la que yo me estoy moviendo ahorita. Dos, a mí me parece que nos están vendiendo humo, porque en términos reales queda año y medio de gobierno, porque los otros 6 meses es campaña, congreso y presidencia. El fast track necesita 8 debates que se den en un año, o sea, de acá a junio. Entonces le van a quedar 6 meses para sacar adelante mediante fast track las iniciativas del gobierno. Entonces yo creo que el fast track de entrada se cae porque los tiempos al gobierno no le dan. Segundo, acá nos están hablando de un diálogo, pero ese diálogo a mí me parece un poco mentiroso en la medida en que no están dispuestos a ceder y continuamente están amenazando con movilizaciones, con poder constituyente. Entonces no veo unas ansias y una disposición real de diálogo, porque eso le implicaría ceder y no los veo dispuestos a ceder. Entonces yo veo un año bastante difícil. Además, Carlos, a medida que se va acercando las elecciones, pues todo el mundo va a tirar a distanciarse del gobierno. Sobre todo hoy, los partidos tradicionales, que son los que le están votando todo, avalando todo, ellos al final van a terminar con otro candidato de la derecha y el pacto histórico y el gobierno nacional se van a quedar absolutamente solos. Entonces, a medida que se van acercando las elecciones, siento que el apoyo va a disminuir en el Congreso de la República. Las reformas, primero para la implementación, las veo muy cortas de tiempo. Yo lo que creo que van a hacer es utilizar el mensaje de urgencia, que es un fast track. Sí, que Cristo lo insinuó ya, dijo que Sí, el por ese mensaje lado. de urgencia yo creo que sí lo van a utilizar, que no implica presentar un proyecto de ley de fast track que necesariamente tiene 8 debates, pero el mensaje de urgencia tampoco veo, por ejemplo, disposición para sacar adelante. Ejemplo, las reformas sociales, la salud. Mensaje de urgencia implicaría que se sienten las dos comisiones séptimas a discutir la reforma a la salud. Si se cae en una comisión, ya está muerto. Acordémonos de lo que pasó en la reforma a la salud en el periodo pasado. Sí. Entonces, no lo veo. En la reforma laboral, que tiene un poco
digamos, tiene mayor consenso, para que sea aprobada en el Congreso y para que no afecte la reactivación económica del país, tiene necesariamente que ser escalonada. No puede ser de la noche a la mañana que usted le aumente 17% del valor de lo que puede valer un empleado a una empresa. Porque si no, entonces si no es escalonada, no va a funcionar. Porque si se hace de inmediato, como lo pretende el gobierno nacional para mostrar resultados, eso va a generar la pérdida de empleo de alrededor de entre 400.000 y 700.000 según el Banco de la República. Entonces, esa reforma va en contravía a la reactivación económica. Hoy estamos hablando que tenemos un hueco, según los datos que entregó la Contraloría hoy, de 50 billones de pesos. El gobierno está planteando una reforma tributaria donde reducimos la renta de las empresas. Póngale que para el otro año eso es 6 billones de pesos. Entonces ya estamos hablando de un hueco de 56 billones de pesos. Esa reforma tributaria necesariamente va a tener que meterle la mano al bolsillo a la persona de a pie, a la clase media. No sé si a través de IVA, de ponerle IVA a la canasta familiar, o a través de un poco ampliar la base del impuesto de renta a las personas naturales. Y eso, si lo recordamos, fue lo que motivó el estallido social con Carrasquilla. Entonces, las reformas yo las veo bastante... Está difícil el panorama, sobre todo porque cada vez nos estamos acercando más a elecciones, porque unas pueden ser populares para un sector, pero tienen unas repercusiones enormes, por ejemplo, en la economía. Entonces, no las veo tan fácil. Y, por ejemplo, el tema de la reforma agraria, que van a meter el fast track. Yo soy de Bogotá, yo no tengo tierra. Los congresistas que son de regiones, siempre que hacemos debates o proyectos de ley de tierras, se declaran impedidos la mayoría del Congreso. Yo no veo un ambiente para aceptar un fast track en 21 días y que ni siquiera haya un debido proceso para quitarle la tierra a una persona. Entonces, eso tampoco lo veo. Y por último, tampoco veo todo el tratamiento que tienen que hacer frente al proceso de paz, frente a la paz total. Hoy está demandada ese inicio de negociaciones con las disidencias, porque yo también comparto el juicio de Humberto de la Calle, es que estas disidencias no pueden tener un tratamiento político porque incumplieron el acuerdo de paz. Entonces no pueden tener un carácter político como si lo puede llegar a tener el ELN. Segundo, nosotros en el 2019, si la memoria no me falla, el acto legislativo 02 del 2019 fue que no se podía amnistiar ni el secuestro ni las violaciones. Para que haya proceso de paz y para que se pueda amnistiar esos dos delitos, se tiene que modificar la Constitución política. Hoy el gobierno no tiene las mayorías para hacer esa modificación. Pero adicionalmente, si usted quiere hacerle un trabajo con el Clan del Golfo y esto, tenemos que hablar necesariamente de narcotráfico. El gobierno pretende meter un proyecto de ley que creo que ya lo presentó en la Comisión Primera, y es cómo nosotros vamos a darle tratamiento al delito del narcotráfico en toda su cadena. Él quiere reducir las penas y hasta ver si se puede parar algunas extradiciones. Yo no veo en estos momentos un ambiente político para que usted reduzca a escarcelable el delito de narcotráfico a los grandes cabecillas de carteles en este país. Ya se metió de lleno la campaña y ya estamos en otra cosa. Y ahí ya estamos en otra cosa. Entonces, el panorama lo veo bastante difícil. Me preocupa muchísimo las declaraciones que la semana pasada dio el presidente frente a los cupos indicativos. Yo creo que el senador Petro no estaría de acuerdo con las afirmaciones del presidente Petro. Solo para darle un contexto breve a la gente, esto fue un comentario de él en alusión al escándalo de la unidad de riesgo. De la Unidad General de Riesgo relacionado con el ministro Bonilla. Entonces, son votos a cambio de proyectos, de cupos. Entonces, usted le dan un cupo de 20.000, de 30.000, de 50.000 millones de pesos. Y con ese cupo usted determina el contratista y pues yo no sé qué pasa más adelante. El caso es que los cupos indicativos le han dado cárcel a congresistas y es bastante irresponsable y ligero
pronunciamientos de eso del presidente de la República, donde le está dando un manto de legalidad, algo que ya ha sido considerado por la Corte un delito. Entonces, a mí eso me parece un mensaje gravísimo del Congreso de la República, porque si esa es la forma en la que pretenden pasar las reformas, yo lastimosamente en 2, 3 años voy a ver a muchos de mis compañeros en la cárcel. Entonces, hoy el presidente dice que es normal esa gestión de proyectos, no sé qué, pero cuando se demuestra que hay una transacción entre un voto y la aprobación, y la aprobación de un cupo indicativo, pues ya ahí se ve que se están comprando los votos. Y parece que mis compañeros desconocieran la realidad que vivió este país con la yidis política. Y la yidis política fue menos grave, porque la yidis política creo que eran unos puestos, bueno, unas Notarías, notarías, muchas notarías. pero también como unas direcciones, unas cosas por el estilo. Entonces yo creo que uno debería tenerle más temor a Dios y a la justicia en el momento de tomar las decisiones y hacerlo mucho más a conciencia. Y así el presidente le quiera dar un manto de legalidad a ese tipo de transacciones, la Corte no se lo va a dar. Pues, representante Catherine Miranda, gracias por sacar un espacio para conversar. Ya aquí la gente de su equipo está empezando a mirar que le toque irse a otra reunión. Pero antes de cerrar corto, siempre le pregunto a la gente, yo aquí trato como de transmitir una idea de desconexión, de cuidar la dieta informativa, de estar como en otras órbitas distintas a esto. Después de que pasó todo este rollo de la elección el domingo o en otras oportunidades, cuando usted puede desconectarse, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿O qué va a estar haciendo para intentar? Ya nos dijo que, por ejemplo, no usa mucho redes, que no está tan pegada a Twitter. ¿Qué le quiere dejar de recomendación o simplemente experiencia Miren, propia? no estoy muy pegada a redes, pero sí estoy muy pegada al celular, llamando, Sí, contestando, claro. reuniones, entrevistas, todo eso. Sí estoy como muy pegada al celular a veces. Lo que yo hago es que yo me encierro, yo soy separada. Yo tengo, cuando mi hija le toca al papá, Claro. yo me quedo sola en mi casa. Entonces lo que me gusta hacer es ponerme a armar, armo todos, Legos, pero Legos de 10.000 fichas. Los que vienen ahora que son como súper técnicos de Sí, o sea, que hay que meterle también el tema tecnológico, piñones y la de cosa. todo, no, pero peor, que hay que meterle todo el tema de, no es tecnológico, como del sistema de Sí, empezar a sí, armar y soldar cosas, de todo. Me gusta hacer eso. Por eso tengo las uñas así de chiquiticas para como un poder. niño, porque si tuviera las uñas largas así divinas como las mujeres común y corriente, pues no podría armar. Entonces siempre las tengo rotas, se me levanta muchísimo el cuerito y todo, porque me la paso en los ratos libres armando Lego Chévere. y eso me desconecta del mundo. Y ahí el celular sí está lejos. No, te digo que puedo pasar 4 horas sin siquiera ver el celular. Chévere. Entonces a mí eso me manda a otro mundo, yo soy feliz, puedo durar horas y horas y horas. Chévere, me parece una recomendación o por lo menos una experiencia para que la gente piense en qué están invirtiendo su tiempo de desconexión. Catherine, gracias por pasar un rato por acá. No, ustedes muchísimas gracias. Gente, nos vemos pronto. Suscríbanse, compartan, comenten. Acuérdense que este proyecto este año cuenta con el apoyo de Linterna Verde. Nos vemos pronto. Chao.